¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Mire, no puedo dejar de comentar con ustedes todo lo que acontece alrededor de los Estados Unidos y que es nota a final de cuentas. A ver, hagamos un poco vamos a recapitular dando información y después lo profundizamos. Primero fue Canadá, luego el Canal de Panamá. Ahora Donald Trump se quiere anexar Groenlandia, en pocas palabras. El presidente electo está renovando los llamados infructuosos que hizo durante su primer mandato para que Estados Unidos compre Groenlandia a Dinamarca, sumando a la lista aliados con los que está provocando conflictos incluso antes de asumir el cargo el 20 de enero. En un anuncio del domingo en el que nombró a su embajador en Dinamarca, Trump escribió: por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta. Para todo hablan a nombre del mundo. Que Trump vuelva a tener intenciones sobre Groenlandia viene después de que el presidente electo sugirió el fin de semana que Estados Unidos podría retomar el control del canal de Panamá si no hace algo para aliviar los crecientes costos de envío requeridos para usar la vía fluvial que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. También ha sugerido que Canadá se convierta en el estado 51 de los Estados Unidos y se refirió al primer ministro canadiense Justin Trudeau como gobernador del gran estado de Canadá. Stephen Farnsworth, quien es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington, esto en Virginia, dijo que Trump está provocando a países amigos y recuerda un estilo agresivo que utilizó durante sus días como empresario. A ver, Groenlandia es la isla más grande del mundo, se encuentra entre el Atlántico y el Ártico, está cubierta en un 80% por una capa de hielo, alberga una gran base militar estadounidense y obtuvo la autonomía de Dinamarca en 1979. Su jefe de gobierno, Mute Borup, sugirió que los últimos llamados de Trump para el control estadounidense serían tan insignificantes como los hechos en su primer mandato. Fue tajante este hombre, ¿eh? Tuvo más pantalones que Trudeau. Groenlandia es nuestra, no estamos en venta y nunca estaremos en venta. No debemos perder nuestra lucha de años por la libertad, fue lo que dijo. Bueno, pues ahí tiene usted, ahí tiene usted lo que está sucediendo. Donald Trump, el presidente de Panamá, también le reclamó, le dijo que por supuesto no va a ceder a lo que Trump quiera. Y lo que hizo Trump fue en su red social poner el canal de Panamá de una bandera de los Estados Unidos. Ahora, y colocar una frase de bienvenidos al canal de Estados Unidos después de decir, ah, no, ya veremos, ¿no? En fin, ese es Donald Trump en muchos aspectos, pero me parece que es el reflejo de lo que es Estados Unidos. A ver, desde su independencia en 1776, durante el siglo XIX, los Estados Unidos concentraron sus esfuerzos en la edificación del Estado Nacional Federal. James Monroe fue el primer presidente en tomar posición frente a la naciente América Latina, una región en la cual todavía se vivían procesos finales por las independencias. La proclama de América para los americanos estuvo destinada a proteger el continente frente a cualquier intención europea por restaurar regímenes coloniales y al mismo tiempo para asegurar la presencia, la influencia norteamericana en la gigante región. Sin embargo, a pesar del monroísmo, ¿no? O de la doctrina Monroe, en el siglo XIX se sucedieron varias incursiones europeas e incluso durante la presidencia de James Polk, la guerra contra México o la invasión, más bien dicho, en contra de México, sirvió para que Estados Unidos nos arrebatara, nos robara completamente la mitad de nuestro territorio. Y en contraste, fueron parte de los países latinoamericanos los que abolieron la esclavitud en la década de 1850. Ecuador fue en el 1851, si no recuerdo. Estados Unidos lo logra hasta 1863, con Abraham Lincoln a la cabeza. La guerra con España en 1898, durante la presidencia de William McKinley y en medio de la lucha por la independencia de Cuba, fue aprovechada por los Estados Unidos para intervenir en la acariciada isla y también, por supuesto, en Puerto Rico. Pero además inauguró lo que era la era imperialista que el propio presidente Theodore Roosevelt la consagró sobre América Latina con su política del gran garrote. Y el derecho, ¿no? Así lo dijo Roosevelt, si no mal recuerdo, el derecho del poderoso país a intervenir en cualquier nación para hacer que prevalecieran el americanismo,
la democracia y los intereses de las grandes compañías norteamericanas. Es decir, desde décadas Estados Unidos tiene este mismo comportamiento, lo que incluyó, por supuesto, el involucramiento en la separación de Panamá con Colombia. ¿Sabe para qué? Para construir el canal transoceánico. El siglo XX pasó a ser el de la expansión imperialista mundial y hegemónica de los Estados Unidos, incluso favorecida por las dos guerras mundiales que desplazaron la primicia que tuvo Europa en el pasado. Para América Latina significó una era constante en motivo de injerencias, acciones desestabilizadoras, intervenciones militares directas para imponer gobiernos federales favorables a los intereses norteamericanos, a pesar, por supuesto, de la política de buena vecindad, ¿no? Que decía Franklin Delano Roosevelt, que era lo que ellos emanaban, ¿no? Y que con un importante programa del New Deal, pues impulsó una economía social en su país. El pleno auge de la Guerra Fría, Dwight Eisenhower y sobre todo John F. Kennedy extendieron en América Latina esta ley del garrote a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. El irracional anticomunismo fue cultivado en forma refinada entre las Fuerzas Armadas de la región y activado en todos los países por la CIA. Sin embargo, resultó paradójico que con Kennedy por primera vez los Estados Unidos se interesaran por el desarrollo económico de América Latina y plantearon la Alianza por el Progreso como una estrategia parecida a lo que era un plan Marshall ejecutado en Europa de la posguerra, que bueno, perdió fuerza con los presidentes sucesores. Y usted sabe qué le pasó a Kennedy, ¿no? Richard Nixon ahondó en el macartismo americanista, patrocinando el establecimiento de la brutal dictadura de Augusto Pinochet en Chile, cuyo ejemplo fue seguido por los gobiernos militares del Cono Sur, todos ellos apoyados por Estados Unidos, un asunto que este Jimmy Carter confrontó en forma muy, pero muy relativa, ¿no? Con su presunta política de derechos humanos, otra hipocresía. Ya con Ronald Reagan se inauguró la era neoliberal. En los Estados Unidos deshizo la economía social instaurada desde la época de Roosevelt, mientras que en América Latina fue impuesta por medio del Fondo Monetario Internacional a raíz de la crisis de la deuda externa. El fervoroso anticomunismo de Reagan motivó obviamente pues el apoyo a regímenes represivos de ultraderecha en El Salvador, en Guatemala, corruptos como el de México con el PRI, ¿no? El sostenimiento de los contras en Nicaragua. Y Centroamérica sufrió impresionantes violaciones a los derechos humanos, similares a las ocurridas en el Cono Sur. Lo que pasó en Guatemala fue verdaderamente, con Ríos Montt, fue verdaderamente atroz en contra de las comunidades originarias. Pero el mundo cambió con el derrumbe de la URSS, con el socialismo en Europa, eh, se derrumbaron, lo cual fortaleció la globalización capitalista transnacional y desde la presidencia de George Walker Bush se incorporó la guerra al terrorismo, en tanto que el presidente Barack Obama se interesó por nuevas relaciones con Cuba, por ahí visitó la isla, realizó un gesto histórico en 5 décadas, pero no levantó el ilegítimo bloqueo. Y a inicio del siglo XXI, bueno, caray, pues las crisis de la globalización capitalista, hegemonizada por los Estados Unidos, debido al despegue mundial de Rusia, de los BRICS, de China, así como por el avance de África contra los neocolonialismos. En América Latina coincidió ya el inédito primer ciclo de gobiernos progresistas, que igualmente contribuyeron a delinear un mundo multipolar distinto al del siglo XX, y estas realidades permiten explicar la primera presidencia de Donald Trump. Desde ahí movilizó las consignas de American First, Make America Great Again, que deben meditarse. ¿Por qué? Porque el sentido que tienen es el de recuperar la hegemonía de los Estados Unidos, cueste lo que cueste, ante un mundo que lo ha venido desafiando de forma inevitable. El gobierno de Trump radicalizó las medidas migratorias ante oleadas de latinoamericanos, renegoció el Telecam, alentó regulaciones proteccionistas, industrialistas, ajenas a las ideas de mercado libre, reconfiguró las alianzas con múltiples países, incluyendo los europeos, para recuperar la primicia de los intereses de seguridad y expansión económica de los Estados Unidos, condenó los regímenes socialistas, agravando sanciones contra Cuba y Venezuela, apoyó a gobiernos conservadores como el de Jair Bolsonaro. En Brasil cultivó una ideología vinculada a la superioridad de los valores norteamericanos y su democracia.
En definitiva, no son condiciones favorables para América Latina, mucho menos para los gobiernos progresistas de la región, particularmente Brasil, que está siendo pero muy presionado por los BRICS, Colombia y ahora México, que también empieza a sentir ya las presiones norteamericanas. El futuro de Donald Trump, en definitiva, va de la mano con el futuro del mismo, va a marcar un derrotero en muchos sentidos, en muchos aspectos. Nos queda claro que las resistencias vendrán de la verdadera sociedad civil. ¿Por qué? Porque los empresarios latinoamericanos, los empresarios de nuestro país, de cualquier otro que usted me diga, de América Latina, la derecha política partidista, pues ha demostrado históricamente que por sí solos, ¿no? Se inclinan, por sí solos bajan la cabeza, por sí solos se someten, alinean sus intereses a los Estados Unidos, país al que tienen como su referente ideal, y esto lo decíamos precisamente por la tarde. Me parece que estamos ante un escenario en donde Estados Unidos sabe muy bien que su hegemonía ya no solamente es desafiada, sino que comienza a fracturarse, comienza a resquebrajarse. En el ámbito económico tiene una deuda impagable precisamente con China, que hace palidecer cualquier crecimiento que tenga, lo cual ya empieza a resentirse en su vida cotidiana. En el aspecto, por supuesto, bélico, ya no es una nación que aun cuando es la más poderosa y marca muchas de sus reglas en el control del armamento, lo cierto es que ya hay dos países que claramente pueden confrontarse con él y hacerle muchísimo, pero muchísimo daño. Entonces estamos ante un escenario en donde los BRICS, como le decíamos en alguna ocasión, los BRICS comienzan a jugar un papel muy importante, sobre todo modificando y cuestionando al dólar como la moneda dominante. Ante todo esto, Estados Unidos, como animal herido, comienza a lanzar zarpazos por todos lados y trata de llevar a cabo las acciones como las conoce, a través precisamente de la guerra, a través precisamente de la imposición, a través precisamente del sometimiento del otro y de la expoliación de recursos naturales y el injerencismo en esta región para evitar que China continúe penetrando en la misma como lo ha hecho hasta el día de hoy. Berrinches, yo no lo creo. Hay que tomar muy en serio a este hombre, y no por él, sino por los intereses que representa, que son verdaderamente deleznables. Porque como les decíamos en la tarde, Noam Chomsky lo dijo muy bien. No, bueno, en la mañana se los decíamos, hoy por hoy en Estados Unidos hay una disputa de élites entre los globalistas y los nacionalistas, ¿no? Y a final de cuentas, dentro de esa misma disputa, pues todos pertenecen al mismo neoliberalismo, algo que se desvió a partir de los setentas, y a partir de ahí le quitó el control al poder político, que es donde usted y yo influimos, y se lo entregó directamente a la corporación, a las corporaciones, creando una corporatocracia de la mano del complejo militar tecnológico industrial, para el cual la mayoría es desechable. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ya lo sabe. Pulgar arriba.